Bueno, vamos a poner ahí a grabar. Ahí está, volvemos nuevamente a la vieja y querida grabación y truc, compartimos y ahí estamos, ¿sí? Bueno, ¿dónde me había quedado? En el conexionado, ¿no? Sí. Acá. Esto se lo había comentado, sí, que no debía ser la sección menor a 2,5 milímetros cuadrados, ¿sí? O sea cual fuera el cable que vaya a pasar, no tiene que ser menor a 2,5 en cualquier parte, ¿bien? Y lo otro que les decía que no se recomienda no interrumpir nunca la conexión, ¿sí? De la protección, o sea, hacerlo directamente sin interrupción. Bueno, acá dice con la cámara de inspección, esto lo habíamos hablado, sin aleación conforme a la toma de tierra, el cable puesta a tierra aislado, ¿sí? Este es otro tema, que antiguamente los cables de puesta a tierra venían desnudos. Bueno, la normativa nueva dice que tienen que ser aislados y que tienen que tener el color verde-amarillo. ¿Bien? Este otro tema, que la cámara de inspección debe ser colocada en lugares no transitables permanentemente, ¿sí? Y libre de obstáculos a fin de permitir realización, inspección y mediciones periódicas. Bien. Si se existiera con la barra principal, bornes principal, la barra. Bien, o sea, acá lo que les dice es que la conexión se haga sobre el tablero principal. Es la recomendación que se hace. La conexión de la jabalina a todas las puestas a tierra de la casa, ¿sí? Que se recomienda también hacerla por barras equipotencial, o sea, por las borneras, ¿sí? Y que esa bornera esté en el tablero principal. ¿Está? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto también en tableros? ¿A eso? Dice, si esto no pudiese cumplirse, se admite el ingreso por la caja o tablero más cercano a la ubicación de la toma tierra de protección. ¿Está? O sea, también se permite hacerlo, por ejemplo, en el tablero general o algún tablero seccional. ¿Bien? Eso está permitido, pero se recomienda que sea en el principal. Bueno, y acá viene la sección nominal de los conductores de protección del cable puesta a tierra. Tengamos en cuenta una cosa, el cable principal, el que va a ir a la jabalina, no puede ser menor a 4 milímetros cuadrados. Yo no sé si esto ya se los dije o lo pasé por largo, de largo por alguna de No, las... claro, no es. Sí, creo que todavía no lo dice, en algún lugar tiene que estar por ahí. Si no, se los digo. ¿Sí? El cable que va de la bornera a la jabalina, o el que llega a la jabalina, no puede ser menor a 4 milímetros cuadrados. Pero el resto de los cables, fíjense, si la línea por la que están pasando la cañería va con fase y neutro, y esa sección de cable, ¿sí?, es menor a 16 milímetros cuadrados, la cual va a ser la gran mayoría, la sección del cable puesta a tierra es igual a la sección en la que están pasando. O sea, si están yendo con una línea de 4 milímetros cuadrados, el cable ese tiene que ser de 4 milímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora, si están yendo con un cable de 1,5 milímetros cuadrados, ¿de cuánto debería ser la sección del cable puesta a tierra? De 2,5. De 2,5. ¿Por qué en ese caso? Porque estaría incumpliendo con esto, que ningún protector, ningún cable de protección puede ser menor a 2,5. ¿Sí? O sea, mínimo 2,5 y después, dependiendo de la línea, es igual a la sección. ¿Bien? Ya si meten un cable mayor a 16 milímetros cuadrados, lo cual ya estaría una instalación bastante interesante, fíjense, entre 16 y 35, ya el cable es de 16 directamente. ¿Sí? Y si la sección de los cables de línea son mayores a 35, es la sección dividido 2. Bien, o sea, uno de 70 va a 35. Uno de 95 ya se les complica un poquito, pero bueno, iría uno de 50 más o menos. Bien. Bueno, y acá les explica cómo hacer la medición de puesta a tierra. Bien, con el telurímetro y con todo esto que ya estuvimos hablando, que ya más o menos le conté para que justamente hagan una buena instalación. Miren, acá les recomienda la norma que la primera medición se haga preferentemente al 62% de la distancia entre T y T1 y se mide la canción entre T y T2. T y T1, a ver si lo vemos acá, ¿sí? Entre estos puntos, que es la puesta a tierra, ¿sí?, la puesta a tierra y la primer jabalina que ustedes van a poner, si esta la ponen a 10 metros, 62% es 6,25 metros, 6,20. ¿Bien? O sea que de la jabalina a la primera estaca, o la primera pica, 6,2 metros. ¿Sí? Y a la segunda, 10 metros. ¿Está? O
Supónganse que eligieron esos valores. ¿Sí se entiende hasta ahí? Bueno, y después les dice que con el fin de minimizar el error se efectúen varias mediciones. ¿Sí? Otras dos lecturas que les dice, bueno, corran esta pica del medio, 1 metro para un lado y 1 metro para el otro. Y ahí hacen después un promedio de las 3 mediciones y dicen, bueno, el valor final que tiene la resistividad de puesta a tierra es de tanto, de que va a ser el promedio de esas 3 mediciones, esas 3 lecturas. ¿Bien? ¿Se entiende lo de puesta a tierra? Sí. ¿Se entendió lo de los cables? ¿Cómo hay que dimensionar la puesta a tierra? Que no va con cualquier cable. ¿Sí? O sea, dependiendo por la línea que esté pasando el cable de puesta a tierra, es la medida que va a tener, ¿sí? La sección que va a tener. Esa sección depende de la línea que esté pasando por esa cañería. ¿Sí? Si es una línea de 4, va de 4. Si es una de 6, va de 6 el de puesta a tierra. Si es una de 1,5, va a 2,5 porque no puede ser menor a 2,5. Ahora, cuando bajaron, por ejemplo, una caja de derivación y la línea pasó de 6 milímetros a 2,5, no tienen que seguir con 6 milímetros aparte. También va con 2,5. ¿Sí? Siempre es a la línea que acompaña. ¿Está bien? O sea, que 2,5 es el mínimo. Es el mínimo. ¿Sí? Y si hicieron todo en 2,5 y llegaron al tablero principal y de ahí se quieren ir a la jabalina, ¿de cuánto es ese cable? Mínimamente. De 4. De 4. Y máximo, de lo que fuera que terminaron la línea. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Bien? Ajá. O sea, si llegaron con una línea de 6, por ejemplo, con una a la bornera, y ese cable no puede ser menos de 6, el que termina en la jabalina. Por más que hayan terminado uno de 6, uno de 2,5, otro de 4, ¿sí? Mayor o igual. Mayor o igual, exactamente. Bien. Bueno, y eso es un poco, en resumen, lo que hoy quería ver con ustedes, que era la puesta a tierra, la importancia que tenía y cómo actúa en conjunto con el diferencial. Por eso que es muy importante tener la puesta a tierra y el diferencial colocado también. ¿Sí? Juan, en el tamaño de los cables de puesta a tierra, lo que he visto mucho es de 1,5 siempre. No existe, no debería estar el de 1,5. ¿Sí? Por lo menos en una instalación domiciliaria. Porque viene el cable amarillo y cosas de 1,5. ¿Sí? Pero es para una parte, para algo que está fuera de la instalación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la otra vez vimos el tema de maestro y esclavo? No sé si lo vimos al principio, cuando vimos el tema de canalizaciones. Sí. Que, por ejemplo, hay, no sé, un alargue, por ejemplo, para hacer algo concreto. Un alargue no es parte de la instalación. Entonces, si ese Sí, alargue sí, está sí. hecho con 1,5, bueno, ese cable puesta a tierra puede estar hecho 1,5, pero no entra dentro de la normativa de la 770 o la 771, porque ya no es parte de la instalación eléctrica. Ujú. ¿Sí? Es algo que uno le conecta a la instalación, pero no es parte de ustedes. Entonces, por eso, en muchos casos viene ese cable y están permitidos en algunos de los casos, ¿sí? Sí, o los veladores tienen también sección más chiquita de 1,5, por ejemplo. Tal cual, ¿sí? A ver, aparatos electrónicos pueden tenerlo, ¿Y tranquilamente. qué afectaría si fuera de 1,5 de la casa? ¿Qué afectaría el qué, perdón, Esteban? Que fuera de 1,5, ponerle menos de la Que, sección que que está permitido. todo como está planteado el sistema para hacer la puesta a tierra está fallando y puede ser que ahí tenga una resistencia mayor, lo cual hace que la corriente de fuga sea menor, ¿sí? Tenga más resistencia y ya no tenga la misma seguridad. Porque lo que buscamos con la puesta a tierra es que si hay una fuga, se vaya directamente por tierra lo más rápido posible, ¿sí? Tratando de que haga, en este caso, saltar al disyuntor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una corriente que es relativamente chiquita y por ahí, no sé, el disyuntor no salta y voy y toco y descarga por mí, entonces no es segura. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, Sí, sí. influye en esa cuestión, en que puede llegar a ser una resistencia mayor de lo que se espera. ¿Está? Y si fuera más grande de lo que Mejor. corresponde, Más grande no hay ningún problema. no tendría problema eso. No tenés problema, pero tenés un problema después con la cañería para dimensionarla. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sería Fíjate, un problema. claro, después lo vamos a ver a eso, pero ¿te acordás que creo que lo habíamos visto por Juan?
que uno para dimensionar cañería te dice directamente la norma, 2P, o sea, 2 polos más P. ¿Sí? Sí, Y en sí. este caso está tomando que el protector de puesta a tierra es igual al de los 2 polos. ¿Sí? Si vos le pones uno más grande, en realidad le estás ocupando más sección al caño, lo cual ya esa tabla tampoco te sirve. ¿Bien? Sí, Bien, perfecto. así Bien. es. ¿Alguna duda más con esto? Recuerden, conectar Sería, toda la sería bueno cañería. ver lo de cómo funciona el telurímetro. Eso está. ¿Cómo funciona? Sí, ese me quedé con ganas de verlo. Tiene cómo funciona en la realidad, no cómo funciona en Ah, el... sí, como voy a agarrar y ponerlo y verlo, ¿viste? Porque Y una cosa es fijate. decirlo acá y otra cosa es Bueno, meter mano. nada, tiene las picas, ¿sí? Uno lo primero que tiene que hacer es hacer una medición, que es una medición de potencial, ¿sí? Esa medición de potencial tiene que dar menor a 10 voltios. Si da mayor, quiere decir que ya el método que vamos a aplicar no nos sirve. O sea, el telurímetro ya no sirve para hacer esa medición. Si da menor a eso, lo que hay que hacer después es, lo pongo, perdón, en una medida, ¿sí? Tiene diferentes medidas es como un ómetro, ¿sí? Donde uno va poniendo las diferentes escalas, y después aprieta un botoncito, que es el botón de test. ¡Trac! Apretás. Ese botón lo que hace es justamente manda la corriente, por eso hay que tener cuidado con el telurímetro, ¿eh? Porque cuando uno aprieta ese botón, si uno está tocando la pica, le da una patada fuerte, ¿sí? Porque justamente está mandando una tensión, una corriente por las picas, para que después haga la medición. Y después directamente uno apretó eso, tac, y mide. Y dice, bueno, tantos Ahí ya ohms. te marca. ¿Eh? Claro, te hace todo el cálculo ya. Te hace directamente el cálculo, ¿sí? Tan simple como es. ¿Hay forma de medir sin telurímetro? La puesta a tierra, lo que pasa, como les digo, esto es un método que te dice la norma, que lo que te mide ni siquiera es la resistividad del suelo. Te está diciendo, si lo medís así, con un telurímetro, y te da estos valores, entonces es aceptable esa puesta a tierra. ¿Sí? ¿Solo te sirve para medir eso? ¿Sí? ¿El telurímetro? Sí. Solo para puesta a tierras. Sí, igual el que les viene, por ejemplo, que yo tengo, tiene, creo, tensión para medir. Podés medir tensión o podés medir resistencia, es casi como un multímetro también. Ah, más. Ahí. Es claro. Entonces uno ya tiene, lo usa para otras cosas también. ¿Bien? Bien. Porque sale mínimo que me dio un par de cositas, ¿no? Sí, claro. Ya. Pero Era el solo para eso. telurímetro, sí, el telurímetro solo en realidad es solamente podrías medir la puesta a tierra. Pero hoy en día vienen Claro. estos digitales que le ponen las otras opciones como para tener algo más parecido a un multímetro. Sí, eso te iba a decir, es como tipo una pinza amperométrica que te mide un montón de Claro, cosas. tal cual. Total, le cambian algo a la electrónica, le ponen un par de cosas más y ya está. Y miden. ¿Sí? Bueno, muchachos, todo esto en algún momento, como les digo siempre, esperemos poder hacerlo en la práctica real y concreta, volver un día al CFP y poder realizarlo. ¿Sí? Así que tengamos paciencia. Para septiembre dicen que ya está todo. Dicen en ¿El la año que tele. viene? No sé para cuándo. Ya septiembre, ya. Puta madre. Por la duda no nos ilusionemos tanto, pero bueno, tengamos la Cuarentena, expectativa. cuarta temporada. No. Segunda. Ya estamos en la segunda, termina este año. Ojalá. Ojalá que sea así. Esperemos. Bueno, Bueno, dice que gente. ahora van a empezar